Buenas tardes, amada iglesia. Buenas tardes, amigos, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de alabanza, de celebración de la iglesia Center Point Church Hilliard. Desde aquí, desde Columbus, Ohio, nos reunimos para adorar al Señor. Bienvenidos sean. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración cantando del amor del Señor, cantando sus maravillas, porque Él ha sido maravilloso y bueno con nosotros. Amén. Acompáñanos. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Otra vez. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. I will daily lift my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. I will daily lift my hands, I will always sing of your love down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And now I'll open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and now I'll daily lift my hands, and for always sing for when your love came down. I could sing of your love forever, I could sing of your love forever, I could sing of your love forever, I could sing of your love forever. Cantaré de tu amor por siempre. Amén. Quiero compartir contigo Cantaré de tu amor. una porción del Salmo 148. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Alábenlo ustedes sus ángeles. Alábenlo ustedes ejércitos del cielo. Alábenlo sol y luna. Alábenlo ustedes brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo. Tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben, Señor, desde la tierra. Alaben desde el profundo mar. El rayo, el granizo, la nieve, la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos. Los montes y las colinas, todos los cedros y árboles frutales, los animales salvajes, las aves y reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes de los pueblos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo, su honor está por encima del cielo y de la tierra. Él ha dado poder a su pueblo, alabanza de todos sus fieles, su pueblo cercano. Amén. Dile, cantaré,
amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. I could sing of your love forever. 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 Amén. Quiero cerca a tu lado estar, siento se ama el oscuro valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Digamos, me quiero acercar. Quiero acercar a tu lado estar, el mundo amar, y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Y tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder
estás, puedes cerrar tus ojos. Allá en casa, los que estamos aquí, di: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Y yo aplico la sangre de Cristo, que me libertó, que me salvó. Y en este momento yo rompo toda cadena en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en Cristo soy más que victorioso. Declaro que los malos hábitos, las adicciones, ya no me van a encadenar, porque la sangre de Cristo está sobre mí. Y yo declaro en el nombre de Jesús, esa sangre la hablo en mi vida y declaro libertad. Porque, Señor, en ti somos más que vencedores y en ti somos libres, Padre. Por favor, Señor, en este momento declaramos los vientos mensajeros, y cada persona que está escuchando, Señor, cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, es tocada por tu Santo Espíritu. Declaro la atmósfera total y completamente limpia, no solo aquí, Señor, sino en cada hogar, Señor, donde están escuchando esto, Padre. La atmósfera es limpia y declaro libertad y un poder, Señor, de lo alto, una unción de lo alto, tocando, Señor, cada vida, cada mente, Señor, restaurando cada matrimonio, Señor, restaurando cada hogar, Señor, restaurando, Señor, la relación entre padre e hijo, Señor, entre madres y hijos, Dios. Y declaro, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Porque aquel que vive, aquel que reina, aquel que desde la eternidad ha decidido que estuviéramos aquí en este día, Señor, Él está aquí en nuestro corazón. Su Espíritu está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Dios, porque hay libertad en tu casa, hay libertad en tu pueblo, Señor. Y tú, Señor, eres glorificado una vez más, y la gloria siempre será para ti, Señor. La alabanza y la adoración siempre son para ti, Dios. Y por última vez digamos eso, digamos: aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Oh sí. Gloria a Dios. Qué bueno es estar todos juntos en armonía, en la bendición de Dios, en esta presencia maravillosa. Gracias a nuestro grupo de adoración y alabanza, a mi esposa, a mi hija, al pastor David Lamus. Gracias Amén. por poner su corazón y su fe y dar lo mejor de sí para este momento, pensando en nuestro Dios y expresándole nuestro amor, todo nuestro corazón al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que bueno, mis queridos, en esta tarde le damos las gracias a todos los que se conectan con nosotros, a todos los que nos siguen fielmente y que vienen con ese deseo de crecer, de querer conocer a Dios cada día más,
de querer conquistar ese propósito que Dios tiene para nosotros y que mediante la fe en Cristo podamos ser más que vencedores porque es la voluntad de Dios para sus hijos. Así que te invito que, como de costumbre, hagamos esta proclama juntos y digamos: reconozco que la Biblia es la palabra de Dios y que su mensaje de amor y de verdad es el más poderoso, es la medicina más efectiva que hay en el universo porque contiene el plan de salvación para la humanidad. Creo que Jesús venció en la cruz del Calvario y además confieso que Él es mi único Señor y mi suficiente Salvador. Anunciaré con mis hechos siempre las buenas noticias de salvación con palabras de vida, de poder y de victoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy hemos traído un mensaje muy inspirador que va a representar un nuevo comienzo para ti en lo individual, una nueva oportunidad de una renovación de tu hogar, una nueva oportunidad de una renovación de la relación padres e hijos. Hoy vamos a hablar de cómo ser un mejor hijo de Dios y que tener esa conciencia de que hay alguien que nos ama y espera por ti, por mí, espera por nosotros. Hoy traemos la historia de dos personajes que nos van a reforzar esto y lo traemos a manera de esta ilustración biográfica que acostumbro a hacer. El primero de estos personajes tuvo su encuentro con Jesús al final de sus días y el segundo lo tuvo a temprana edad. Pero hablemos pues del primer personaje. Él fue hijo de un marino mercante alcoholizado que lo abandonó y su madre también, siendo adolescente, terminó siendo alcohólica. Su tiempo en la escuela fue muy deficiente, teniendo dislexia y problemas auditivos. Desde adolescente, junto a su pandilla, cometió delitos por lo que fue arrestado varias veces. A los 14 años, ingresó en un reformatorio que le ayudó a canalizar la rabia que él tenía por las heridas que él había tenido en su vida. Más tarde se instaló en Nueva York y se formó como actor de cine. Al mismo tiempo compartió vicios con todo tipo de drogas y todo tipo de excesos con mujeres. Pero pronto este actor se hizo muy famoso y se convirtió en uno de los íconos de Hollywood más destacados y uno que perduró por mucho tiempo en el corazón de las personas. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Steve McQueen, quien se constituyó un símbolo de lo moderno para ese momento, a partir de los años 60, de lo que se llamaba lo cool, que quiere decir lo interesante, lo atractivo. El actor participó en muchas carreras de motos y autos. Gracias al dinero que ganaba, vivió en medio de todo tipo de lujos y excentricidades. Posteriormente se divorció y tuvo muchos romances escandalosos. En el momento de su mayor fama y cuando era el actor más cotizado, era el que más se le pagaba, de una manera inexplicable, dejó de trabajar y se refugió en su casa en Malibú y se dedicó a los vicios. Cuando ya no tenía deseos de vivir y en medio de su mayor crisis existencial, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, por lo que abrazó el cristianismo evangélico. McQueen se encontró con la fe cristiana y empezó un tiempo de paz y de propósito en su vida. Él experimentó un nuevo nacimiento con nuevos frutos de vida, a tal punto que buscó a las personas que él había herido para pedirle perdón. Finalmente, en 1980, el rey de lo cool murió, teniendo apenas 50 años de edad por el estilo de vida que tuvo. Pero aunque tarde, tuvo su encuentro con Dios. El segundo personaje viene de una familia que recibió los mejores valores desde su niñez. En los tiempos de la Gran Depresión en 1920, al dejar el ejército en 1946, decidió iniciar un negocio de comida rápida de los más exitosos de la actualidad. Damas y caballeros, les estoy hablando nada más y nada menos de que este personaje se llama Samuel Truett Cathy, o Cathy en inglés. Es el fundador de la afamada cadena de restaurantes de comida rápida llamada Chick-fil-A, o en español Chick-fil-A, quien recibió a lo largo de su vida reconocimientos innumerables, incluyendo uno otorgado
de manos del propio presidente de los Estados Unidos de ese momento. Chick-fil-A es considerada la número 1 dentro de la clasificación de los restaurantes de comida rápida que no trabajan los domingos, porque ellos tienen el cuidado de reservar ese día para que la familia descanse y para dedicarlo a su tiempo de relación con Dios y su tiempo de iglesia. En relación a todas las cadenas que hay en Estados Unidos, ocupa el lugar número 2 y se ha convertido en un imperio con más de 1.800 restaurantes en 40 estados de los Estados Unidos. Samuel Truett Cathy, desde temprana edad, tuvo un encuentro personal con Cristo, siendo su credo cristiano evangélico, y su congregación era una iglesia bautista de Georgia, en la que fue maestro de la escuela dominical por más de 50 años. Sus creencias religiosas impregnan la empresa hasta el día de hoy. La declaración oficial de la empresa dice que el negocio existe para glorificar a Dios. Él escribió 5 libros de valores e inspiración y murió en el 2014 a los 93 años de vida, lleno de éxitos y satisfacciones. En la actualidad se le reconoce como uno de los grandes benefactores y filántropos de la sociedad americana contemporánea. Por lo tanto, podemos destacar que comparando estos dos personajes, lo mejor es abrir tu corazón y que todos abramos nuestro corazón y amarle desde la juventud, y no como lo hizo el caso que traje de Steve McQueen. Para reforzar esto, quiero compartir con ustedes lo que dice Proverbios 12:1, parte A, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es en los tiempos de juventud el mejor momento para empezar una relación personal con Jesús. De allí la importancia que tiene la instrucción bíblica en la familia por parte de los padres y en la iglesia a través de nuestros maestros de escuela dominical, de niños y de jóvenes. Para reforzar también esto, dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque los dos personajes anteriores fueron hijos de Dios, uno al final de sus días y el otro a temprana edad, tienen en común que fueron transformados por el amor y el poder de Jesús. Y algunas personas me preguntan cuando hacemos esta expresión de que llegaron a ser hijos de Dios, lo decimos en el siguiente sentido: aceptamos que todas las personas, por ser criaturas de Dios, por haber sido creados por Dios, se le puede decir que son hijos de Dios, pero en el contexto del mensaje de Jesucristo y del Nuevo Testamento, en el contexto del nuevo pacto en la sangre de Jesús, en el contexto de que hay que nacer de nuevo, en el contexto de que hay que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios Salvador, es así que naciendo de nuevo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, según lo enseña la doctrina apostólica. Entonces, y esto usted lo puede corroborar si usted busca el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero vamos a continuar hablando de dos hijos, pero ahora vamos a hacerlo acerca de los que se mencionan en la parábola del hijo pródigo, y recordando que hay alguien que te ama y que espera por ti. Y eso lo vamos a reafirmar y descubrir en esta tarde. Y vamos a demostrarlo con la historia breve más maravillosa del mundo según los estudiosos. Y lo vamos a hacer con la parábola del hijo pródigo. Se llama hijo pródigo porque primeramente la palabra pródigo tiene que ver con algo que da abundancia. Cuando decimos que una tierra es pródiga, es que una tierra es fértil, que da en abundancia. En este caso se le dice que es el hijo pródigo porque fue un derrochador en abundancia. Por eso se le llama el hijo pródigo. Pero vamos a ubicarnos ahora en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 y 32. Y yo le invito que usted, con una actitud de renovación y sin prejuicio, busque su Biblia y deleítese en este mensaje, porque esta es una de las historias más universales y más conocidas por todas las generaciones. Dice el Señor Jesucristo, empezando desde el 11. Jesús dice: un hombre tenía 2 hijos.
El versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Aquí vemos un primer signo y síntoma de obstinación y terquedad. ¿Por qué es un signo? Porque se ve, se puede, en la descripción se ve, los signos se ven y los síntomas se sienten. Entonces, aquí podemos ver que ¿qué está experimentando este joven cuando le dice a su padre, Padre, dame mi herencia de una vez? Se ve que este joven está forzando la ley que ellos tenían, porque para empezar era una deshonra, era muy hiriente para un padre que su hijo le pidiese la herencia de una vez para separarse, para irse. En la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como él quería. El primogénito tenía que recibir las 2/3 partes y el segundo el resto, según Deuteronomio 21:17. No era raro que esto se hiciese, pero constituía de todas maneras una muestra de dureza del corazón y una mala actitud de este segundo hijo. Y le dijo, vamos padre, dame lo que me corresponde de todo lo que tienes. A lo mejor ese hijo dijo, bueno, a la final, todo lo que, esa 1/3 parte que tú tienes es mía, y antes que te mueras, dámela. Fue una actitud muy hiriente y estamos seguros que el padre se debe haber sentido muy herido y muy dolido, como nos lo sentiríamos cualquiera de nosotros que un hijo nuestro nos diga eso de una manera con ese corazón tan duro. Pero este padre sabía que el hijo tenía que aprender por las malas, así que accedió a su petición cortésmente. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia o a un país, dice otra Biblia, a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, es decir, viviendo pecaminosamente. Y ahí vemos 3 signos y síntomas como lo son el egoísmo, la separación y la sensualidad. Egoísmo porque este joven estaba pensando era en él. Este joven, él estaba interesado era en satisfacerse él y no a Dios ni a su familia. Separación porque él sabía que estaba produciendo una herida en su hogar y él se estaba yendo antes de tiempo, se estaba yendo sin la bendición de su padre, sin alegrar el corazón de su madre. Este hijo, él sabía que estaba produciendo una ruptura, una separación, un dolor en su hogar. Y sensualidad porque a este joven le atraía el pecado. Él sabía que viviendo en ese país sin la supervisión de sus padres y de su familia, él podía practicar todo tipo de libertinaje y todo tipo de sensualidad. Sin perder tiempo, el hijo reunió el producto de todo lo que le habían dado y se marchó de casa. En el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vemos aquí el signo y el síntoma de destrucción espiritual. ¿Por qué vemos que hay una destrucción espiritual? Porque aquí hay un momento de ceguera, de falta de sabiduría. Este joven, como inexperto al fin, no había entendido que los recursos que él tenía que administrarlos bien. Él lo había gastado todo, pensando que siempre iba a tener los recursos sin respetar esa regla de la vida, de que siempre hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Dice el texto que cuando hubo hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Pero empezó a faltarle cuando ya había derrochado y había malgastado todo en su vida libertina. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que cuidase cerdos. Allí vemos signo y síntoma de humillación de sí mismo, porque para un judío era de gran humillación tener que cuidar cerdos. Así sería su grado de pobreza y de miseria y su grado de escasez que refleja esa lejanía que él tenía de Dios, que él tuvo que acceder a realizar el trabajo más humillante para un judío. Dice el versículo 16, y deseaba llenar el vientre o su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Las algarrobas venían, era un producto que venían en una vaina, un envoltorio, que adentro tenía unas semillas muy duras, y ese era el alimento que se le daba al ganado. Imagínense cuando una persona llega a un grado de humillación de sí mismo y de hambre y de escasez, que no tiene ni para comer lo que come un ser humano, y más bien está anhelando comer lo que comen los animales, comer lo que comía el ganado, especialmente los cerdos. Entonces, cuando se gasta todo y cuando no se tiene sabiduría para administrar el dinero y administrar la vida de acuerdo al diseño y el estándar de Dios, entonces ocurren este tipo de cosas. Pero en el versículo 17, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Dice, y este joven, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Cuando esa expresión aparece allí, es una de las mejores expresiones y más gloriosas que puede tener un ser humano que está en esa situación de desgracia y de pecado. Porque cuando la Biblia nos dice, y volviendo en sí, quiere decir, y recuperó la razón, recuperó la sensatez, empezó a recuperar la lucidez espiritual, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Y cuando él vuelve en sí, es como despertar, es como que un ciego de repente logre ver. Y este joven que estaba ciego espiritualmente, de pronto pudo ver y hace esa reflexión y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Resulta que en esos tiempos había 3 niveles en una casa de un rico como la del padre donde él venía. Estaban los hijos que tenían todas las comodidades y todos los beneficios de la familia. Estaban los esclavos que vivían con la familia y eran como parte de la familia y eran parte del equipo de trabajo de los jefes, de los cabezas de ese hogar. Y estaban los jornaleros que eran empleados, eran del más bajo nivel y eran contratados por pago diario. Por eso se le llamaba jornaleros, por jornada. Entonces, cuando él dice, si los miembros de mi comunidad, de la casa de mi padre, los inferiores, tienen abundancia de pan, ¿qué hago yo aquí muriéndome de hambre? Entonces él reconoce y aquí este mensaje Jesús está diciendo, le está diciendo a todos los que oyen este mensaje de que podemos revisar nuestra vida, ser humildes y volver en sí y decirle, Señor, abre mis ojos, permíteme abrir los ojos espirituales y volver en sí, salir de esta ceguera espiritual. Señor, ayúdame a volver en sí. En el 18 dice, el mismo Señor Jesús relatando esta historia dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno o ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí vemos ese signo y ese síntoma de resolución. Cuando él dice, me levantaré e iré. Cuando tomamos la decisión, cuando tenemos esa resolución y decimos, me levantaré e iré y diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es un momento glorioso, este es un momento donde empezamos a sembrar la victoria, porque cuando nosotros en nuestra vida tomamos resolución, tomamos esa decisión, es el momento de empezar a cultivar las victorias que van a venir. Y cuando el joven dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, es un gran signo de arrepentimiento, porque él sabía que había hecho mal. Él sabía que había violado todas las reglas de la casa de su padre. Él sabía que había botado la herencia que le habían dado a través de cualquier tipo de pecados y cualquier tipo de cosas ilícitas, indebidas. Y él, como signo de arrepentimiento, dice, Padre, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Jesús enseña que mientras uno está lejos de Dios, no es el mismo. Solamente cuando uno emprende el regreso a casa, ya uno vuelve en sí. Cuando la persona está ciega, la persona cambia, ya no es la misma de antes. Pero cuando tenemos este arrepentimiento, es una capacidad de ser mejor de lo que fuimos. El hombre no es realmente el mismo hasta que vuelve a Dios.
Solamente Dios da la sabiduría, la inteligencia. Dios da la claridad, Dios da el entendimiento panorámico de lo que es la vida en el presente, en el pasado, en el futuro. Dios nos da una visión a corto plazo, mediano, a largo plazo y una visión hacia la vida eterna, que es el énfasis de la palabra de Jesús. La gran visión hacia la vida eterna, hacia agradar a Dios, hacia el volver a nuestro Padre. Así que el hijo pródigo decidió volver a casa y pedir a su padre que le recibiera, no como hijo, sino que le recibiera como el nivel más bajo. Estaba dispuesto a ser contratado, a tener un pago diario y ni siquiera vivir en su casa. Los esclavos corrientes, en cierto modo, como lo he dicho, eran parte de la familia, pero ni los esclavos ni los jornaleros tenían zapatos, para que ustedes puedan imaginar la diferencia que había con los hijos. Así que este es un momento emocionante de la lectura porque vemos que él va de regreso y en el 20 dice, levantándose, vino a la casa de su padre. O sea, él tuvo que levantarse, tuvo que caminar y venir de la provincia lejana que estaba o del país donde estaba. Hizo un largo viaje para volver a su padre. Eso habla del esfuerzo, habla de esa decisión de que cueste lo que cueste, nosotros tenemos que volver a nuestro padre. Dice también que en esta parte es muy hermosa porque el texto dice que cuando aún estaba lejos, el hijo fue visto por el padre. No fue el hijo que vio al padre, sino el padre vio al hijo. Y fue movido a misericordia, o sea, el padre tuvo compasión, esa expresión del amor, y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, esta es una de las partes más tiernas de este pasaje porque el padre, que tenía que ser el que estaba herido, enojado, el padre que era el que tenía que estar como disgustado, sin deseo ni siquiera de hablarle, este padre que simboliza al Padre Celestial, este padre que simboliza el corazón de Dios, estaba atento. Dicen algunas de los estudiosos y teólogos que han estudiado esto, que probablemente este padre todos los días se asomaba a ver si su hijo regresaba. Este padre todos los días estaba viendo a ver si el hijo regresaba. Este padre todos los días anhelaba el regreso de su hijo a casa. Hasta que por fin un día el padre vio al hijo venir, fue movido a misericordia y el padre corrió al hijo. Hermano, vea esa escena. Cuando usted viene en una actitud de arrepentimiento a Dios y usted se quiere poner a cuenta con Dios y usted quiere obedecer lo que Cristo manda en su palabra, cuando usted tiene esa actitud de arrepentimiento, tiene esa resolución de cambiar, de enmendar, de arrepentirse, de ser transformado, apenas usted tiene la actitud, el Padre lo ve, que usted viene a casa, que usted vuelve a casa. ¿Y qué va a pasar? El Padre va a correr hacia usted. Dice el texto que el Padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Imagínese que usted viene regresando a la casa de su padre y su padre viene corriendo como un niño. Más bien el padre fue como un niño porque el padre corrió y se le echó al cuello del hijo y lo besó. Y el hijo le dijo en el 21, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir, he pecado contra Dios y contra ti, porque aquí está una aclaratoria muy importante de la doctrina. Cuando nosotros pecamos y fallamos, lo hacemos contra Dios y contra los hombres. Y es una parte muy importante, porque cuando pecamos, hacemos un daño, herimos a Dios y herimos a nuestro prójimo. Así que el hijo le dice en el 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno o no merezco ser llamado tu hijo. Es el momento de la reconciliación. Imagínense ese padre abrazando al hijo, ese padre llorando, ese padre besando al hijo y ese padre que con un abrazo de esos abrazos que no suelta al ser amado. Y el hijo volvió a la casa y dicen algunos estudiosos que cuando el hijo estaba tratando de explicarle todo y de excusarse, que el padre lo interrumpió y el padre no dejó que él se terminara de excusar, porque en este momento ya lo más importante no son las palabras, sino es el corazón, la actitud, la mentalidad, el sentir que hay.
Y en el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, ponerle ropas nuevas. La ropa nueva representa honor. La ropa nueva representa dignidad. La ropa nueva representa la muestra de las acciones justas. Dice en el libro de Apocalipsis que el lino fino, blanco, resplandeciente, refleja o representa las acciones justas de los santos. Así que la ropa habla de tu estilo de vida, habla de tu dignidad. El anillo habla de autoridad y un anillo habla de no solamente de autoridad, sino de ese amor de Dios, como un círculo no tiene fin. Así es el amor de Dios no tiene fin. Pero también en los anillos de esa época había una estructura aquí que servía para sellar, y el anillo, con los anillos se sellaban documentos, con los anillos se identificaba a la gente, y el anillo era símbolo de autoridad y de poder. Y el padre le pone a este hijo, por estar arrepentido y por reconocer su pecado, no solamente le pone vestidura de dignidad, sino que le pone un anillo de autoridad. Porque una persona en esa cultura tenía que tener esa identificación para efecto de su nivel en la sociedad. Los zapatos distinguían a los hijos, como ya lo dije antes, los esclavos ni los jornaleros tenían zapatos. Y el padre le dice, poned calzado en sus pies. Y el calzado también habla de esa disposición, de esa actitud del corazón a querer convivir, a querer vivir en amor, en honra, en respeto. Y de allí viene un dicho espiritual, dice que todos los hijos de Dios llevan zapatos, porque es una identificación de hijo. Y empezó la fiesta para que todos pudieran celebrar la vuelta del ausente. Dijo en el versículo 23, para corroborar esto, el padre dijo, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es el tiempo de regocijo, cuando hay reconciliación, cuando hay amor, cuando hay esa reconexión, cuando hay nuevamente la unidad, cuando la familia se integra y cuando la familia está en armonía, viene el tiempo del regocijo y de hacer fiesta. Ahora, para nosotros, a nuestra generación, a nuestros jóvenes, este texto muchos de nosotros lo leerán y decir, ¿qué significa eso de matar el becerro gordo? En esos tiempos donde se vivían en haciendas y en esa cultura de hace más de 2000 años, el becerro gordo o el becerro más importante era uno de los elementos fundamentales para una gran fiesta, un gran banquete, porque eso era lo que se iba a comer y se iba a poder invitar a muchas personas y se podía hacer una fiesta grandiosa, una fiesta con abundancia. Y allí yo he pensado cómo podemos hablarle a nuestros jóvenes para que entiendan qué es el becerro gordo. De repente hoy en día en una familia de un hombre rico que tiene muchas casas y tiene muchos autos nuevos y tiene muchas propiedades, el becerro gordo pudiese ser un padre rico que tenga muchos autos y como premio a su hijo le diga, hijo, aquí te doy, vamos a regalarte el mejor auto de la casa. O sea, algo que para nuestra época signifique, o un padre rico que tenga muchas casas, en una reconciliación con su hijo le diga, hijo, he aquí como reconciliación y como mi amor por ti, quiero regalarte esta casa. O sea, algo muy relevante que en la mentalidad del hombre de hoy tenga significado. Algo así nos podemos imaginar, pero resulta que el tema del becerro gordo era una de las cosas más importantes que se podía dar para efecto de una celebración. Y en el 24 dice este padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y por eso algunos han dicho que esta historia no se debería llamar el hijo pródigo, se debería llamar más bien el padre amante, el padre de gracia, aquel padre que da cosas buenas a sus hijos que aunque no la merezcan, el padre las da. Esto nos habla de que el padre, después de tanto esperar, por fin tiene al hijo en sus brazos
y es el tiempo de la fiesta, es el tiempo de regocijarse, de darle gracias a Dios. Es una escena maravillosa para reflejar este tipo de gracia. Hay una historia donde una vez le preguntaron a Abraham Lincoln que cómo iba a tratar a los rebeldes del sur de los Estados Unidos en la guerra civil después que fueran derrotados y volvieran a la Unión. Y Abraham Lincoln le dijo: los voy a tratar como si nunca se hubiesen separado de nosotros. Lincoln era un hombre de Dios, era un hombre cristiano y tenía ese corazón, no un corazón de venganza, un corazón de pasar factura. Es maravilloso ver cuando Dios nos trata con esta clase de amor. Y el 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre amante siempre buscando la unión de los hijos. Siempre un buen padre estaba buscando la unidad. Y eso nos pasa también a los pastores que tenemos corazón de padres. Siempre estamos buscando la unidad y siempre buscando que se reconcilien unos con otros. Porque lo típico es que los seres humanos se hieran y se dividan y se separen. Pero el que tiene el amor de Dios lucha por la paz. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que luchan por la paz. En el 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre, y le reclamó al padre y le dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. En esta última parte, este hijo mayor que está enojado y reclamándole al padre, que no se alegra porque su hijo fue salvo, sino que está pidiendo que más bien no se le reciba, más bien que hasta se le eche del hogar. Representa en primera instancia el corazón de los fariseos, que se creían justos por sus buenas obras, por sus aparentes buenas obras, y que más bien habían preferido que el pecador fuera destruido. Ellos hubiesen preferido en esta historia que ese hijo se hubiese muerto en ese otro país. Fijémonos en algunos detalles. Se ve la actitud cuando dice: jamás te he desobedecido. Cuando dice: siempre te he obedecido. Se ve que lo hacía, pero no por amor. O sea, hacía la buena obra, pero sin la actitud correcta. Y esto es lo que se llama una obra muerta. Cuando podemos hacer algo bueno, pero con la actitud errada. Así que no basta hacer la buena obra. La buena obra hay que hacerla con la fe por y para Cristo, con el amor de Dios, con la actitud correcta. La actitud era totalmente de falta de compasión, de misericordia y de amor. No tenía un corazón redentivo ni de salvación, porque redentivo viene de la palabra redención, que significa rescatar o recuperar algo que tú amas, que era tuyo. El padre tenía un corazón redentivo porque había rescatado y recuperado a su hijo que lo amaba, pero su hermano mayor no tenía eso en su corazón. Su hermano mayor lo que estaba era comparándose y estaba pidiendo era justicia, la justicia que no viene de Dios. Probablemente lo hizo despectivamente y parece ser esta escena es muy común hoy en día. Cuando alguien trata de rehacer su vida, cuando alguien trata de arrepentirse porque tiene un pasado negro, los de su comunidad más bien se enojan y dicen: ahora, ¿cómo es posible que va a decir que este es cristiano ahora, después de todo lo que hizo? Fíjate que probablemente dicen los teólogos que este hijo mayor tenía la mente sucia porque en el primer relato no se habló
de que él desperdició su dinero con prostitutas y rameras, pero él sí saca a relucir esta palabra, que es la primera vez que se menciona esta palabra. Pero en el 31 viene el clímax. Yo considero el clímax de la gracia y el amor de Dios en este pasaje. Porque en el 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, tú estás a salvo. Tú estás en mi reino. Tú estás en mi casa. Y todas mis cosas son tuyas. O sea, el padre le dice al hijo mayor, que tenía ese corazón duro, le dice, hijo, todas mis cosas, es decir, toda mi riqueza, todo lo que yo tengo es tuyo. Qué mensaje tan poderoso que Dios nos está diciendo a nosotros, que como nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, todo lo del Padre en cierta manera es nuestro como herederos. Y él le reclamó, nunca me ha dado ni un cabrito, nunca me ha dado nada para regocijarme. Y el padre le diría, pero hijo, todo esto es tuyo. Tú estás esperando que yo te lo dé. No, ¿por qué tú no tomaste el cabrito? ¿Por qué tú no tomaste? ¿Por qué tú no has tomado? Y has disfrutado. Porque ese hijo no sabía que era heredero y que él también poseía lo de su padre. Dios es más misericordioso siempre y su amor nos toca el corazón, nos conmueve. Dios está dispuesto a perdonar lo que los hombres no perdonan. Ante un amor así no podemos más que perdernos en admiración, amor y alabanza. Si vemos todo este capítulo 15 de Lucas, podemos ver que ella habla de tres cosas perdidas. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda que se perdió y del hijo que se perdió. En todo el capítulo 15 de Lucas está hablando de que la oveja se perdió porque la oveja normalmente es torpe e insensata. La moneda se perdió a lo mejor accidentalmente, pero el hijo se perdió por su egoísmo, rebeldía, deshonra y ceguera espiritual. Pero ya sea la causa de que estemos lejos de Dios, sea por torpeza, por accidente, o por nuestro egoísmo, nuestra rebeldía, nuestra ceguera, el amor de Dios está interesado en salvarnos y atraernos así. Esta es una historia bella. Las veces que yo la leo, se quebranta mi corazón y lloro, me conmuevo, porque veo que el Padre nos ama mucho más allá de lo que podemos imaginar o entender. Dios nos ama de una manera que no podemos comprender, pero nos pide arrepentimiento, nos pide ser honesto, nos pide cambio, nos pide transformación, nos pide obediencia, nos pide volver a Él, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Y recuerda, alguien te ama y está esperando por ti, y ese es nuestro Padre Celestial, pero que lo hagas a la manera de Jesús y de su palabra. El amor de Dios no se resigna a perder lo que ama, lo busca y lo espera. Se alegra con gozo inefable y glorioso cuando recupera lo que se le había perdido. Así que vamos a orar juntos en este momento y digámosle, Señor Jesús, te abro mi corazón ahora, especialmente si tú sabes que estás lejos de tu Padre. Este es el momento de volver a tu Padre. Y cuando tu Padre te vea la actitud de tu corazón, de arrepentimiento, de querer volver a Él, el Padre va a correr hacia ti, el Padre se va a echar a tu cuello y el Padre te va a besar y te va a recibir y te va a dar vestiduras nuevas, calzado, anillo, y va a ser una gran fiesta y vas a ser heredero de riquezas, de las riquezas de Dios. Así que vuelve a Él y dile, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Dios Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, Señor. Quiero estar contigo, Padre. Ayúdame con tu Espíritu Santo a regresar a casa. Regresa a casa, porque en la casa de nuestro Padre es donde debemos estar. Gracias por conectarte con nosotros. Espero que este mensaje te haya edificado y haya significado un tiempo de renovación poderoso para ti. Te habló el pastor Juan Ramón Zárate y estamos a la orden en nuestras redes, en el Instagram y en Facebook, en @Centerpoint Church Hilliard, y en nuestro canal de YouTube, Pastor J.R. Zárate. El próximo domingo ya estaremos reabriendo nuestro servicio en físico en el templo de la iglesia Life Community Church.
y seguiremos transmitiendo por Facebook, pero ya estaremos reunida la congregación y será un tiempo de gran celebración. Seguiremos a las 5 de la tarde. Seguimos por este medio a las 5 con el amor del Padre que te espera. Bendiciones.